Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amados, muy buenos días. El Señor hoy les continúe bendiciendo, porque yo sé que el Señor te está bendiciendo. A veces no nos damos cuenta que el Señor nos bendice, pero la bendición está ahí y la disfrutamos y no sabemos de dónde viene la bendición. Viene de nuestro amado Señor Dios y Padre. La bendición para ti, para toda tu casa, para tu negocio, tu empresa, para tu vida, tu familia, tu salud, todo hoy está puesto bajo la bendición de nuestro amado Señor y Dios. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Padre bueno, Señor amado. Hoy, Señor, en este día nuevo que tú nos regalas, que tú nos prestas, Señor, hoy queremos exaltar tu nombre. Una vez más reconocerte como nuestro amado Señor, Dios, Padre. Te reconocemos, Señor. Tú lo eres todo para nosotros. Tú eres la razón de ser, de existir, de hacer, de trabajar, de vivir, de levantar familia. Eres tú, Señor. Gracias te damos por este día nuevo que tú nos regalas. Gracias, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, por el techo que nos cobija, por la cama tibia, Señor, donde pudimos descansar, tomar nuevas fuerzas. Gracias, Dios, por el alimento que todos los días colocas sobre la mesa. Gracias, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, también hoy, y te exaltamos por nuestros hijos y por toda la descendencia, Dios, por los nietos. Y quien tenga bisnietos, Señor, aún más bienaventurado será. Gracias te damos, Dios, por todos tus amores, por todas tus bondades. Gracias, Señor, por darnos salud. Dale gracias a Dios por la salud. Ahí donde estás, dale, Señor, gracias por la salud, gracias. Así de pronto no estés bien de salud, no importa. Dale gracias, Dios. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por mantenernos alejados de plagas, de pestes, Dios, que contaminan la humanidad, el mundo entero. Gracias, Señor, gracias. Si hay alguien que esté enfermo, hoy en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, declaro en el nombre de Jesús, en el poder y en la presencia del Espíritu Santo, salud. Salud para cada cuerpo enfermo, en el nombre de Jesús. Para todos aquellos, Dios, que te seguimos, que te escuchamos, que caminamos contigo, Señor, danos hoy salud total a todos y cada uno de nosotros, a todos en la casa, Dios. Aleja toda plaga, toda contaminación, aléjala de nuestras familias, de nuestras casas. En el nombre de Jesús nos apropiamos de la salud que Dios nos da. En el nombre de Jesús. Hoy, Padre bueno, hoy bendícenos, Dios. Bendice nuestro entrar, bendice también nuestro salir. Bendícenos, Señor, en nuestro trabajo, en la obra de nuestras manos. Bendícenos a todos, Dios, con bendiciones de lo alto. Es lo que necesitamos todos los días permanentemente, tu bendición. Gracias, Señor, gracias por escucharnos, gracias por enseñarnos, gracias por la familia y por tantas cosas, Señor, que recibimos todos los días de ti. Te exaltamos, te alabamos, te adoramos, te reconocemos como nuestro único y sabio Dios. No hay nadie, Señor, fuera de ti. Y te damos gracias, Dios, por bendecirnos a todos y cada uno. Gracias, Dios, por tus bendiciones. Gracias, Señor. El poder y la presencia de tu Espíritu en el cuerpo, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor bueno. Gracias, Padre Santo. Amén. Y amén. Y amén. Salud.
Qué rico. Café colombiano, café de nuestra tierra preciosa. Colombia es una tierra preciosa, así muchos no la quieran, ni la amen, ni reconozcan que nuestro país es una tierra preciosa, es una tierra fructífera, es una tierra para ser prósperos, para fructificar. Dios ama a Colombia y cubre a Colombia con el poder de su Espíritu Santo. No habrán ni brujos, ni hechiceros, ni satánicos que se impongan sobre Colombia. Colombia está cubierta con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, empezamos ayer un tema que es muy extenso, pero es un tema muy interesante. Es el tema de la autoridad. Es algo que nosotros debemos tener muy claro y muy presente, partiendo de la autoridad que viene de Dios. Nosotros tenemos autoridad, pero delegada por Dios. Decíamos que la autoridad es como una potestad inherente y es inherente de Dios a nosotros y es delegada de Dios para nosotros y está puesta en cada uno para dirigir, para ordenar, para organizar nuestra vida. Y encontramos que la primera demostración de autoridad viene de Dios, allí en el huerto del Edén. Y de cierta manera Dios coloca autoridad sobre el ser humano a partir de la creación. Le da ciertas órdenes, ciertas normas que el ser humano debía seguir. Bueno, el enemigo vino, tocó la vida de Adán y Eva y aquí estamos. Entonces, esa autoridad ha venido a través de la historia. En la Biblia se señala los grandes hombres de Dios, de profetas, reyes de la antigüedad, recibieron la autoridad de parte de Dios. Y por eso están ahí en ese libro precioso, en la Escritura, en la Biblia, la autoridad de Dios a través de todos y cada uno de estos hombres. Bueno, desde Noé también Dios bendice a Noé y le da autoridad sobre todas las cosas. Luego la autoridad empieza Dios a darla a los patriarcas de aquella época. Y de cierta manera Dios delega su autoridad como cabeza del ser humano a través de los padres de familia, a través del esposo. Dios delega autoridad en él, en la esposa, para la crianza de los hijos. Es muy importante entender y saber esto, porque la autoridad no es un capricho de alguien, ni del juez, ni de la autoridad policiva, ni del ejército, ni del padre de familia. No, es algo que viene de Dios. Y como viene de Dios, estamos administrando algo que le pertenece a nuestro amado Señor y Dios. Y bueno, a través de la historia bíblica podemos nosotros encontrar hombres que fueron revestidos de autoridad por Dios, manejaron la autoridad conforme a la voluntad de Dios. Algunos por ahí se alcanzaron a desviar, pero siempre volvían al mismo camino. En el pueblo de Israel, la autoridad se institucionaliza en el sacerdote. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, nosotros tenemos una autoridad directa que delega en el varón la autoridad para manejar y para dirigir la familia. Y esa autoridad fue puesta sobre Cristo Jesús y Él la delegó a todos y cada uno de nosotros. Bueno, y podemos ver a través de la historia cómo Dios va levantando hombres y mujeres y les va dando autoridad. Por ejemplo, levanta reyes y les da la autoridad para ejercer dominio sobre
el pueblo, administrar naciones, y no era fácil. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 10, dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo. ¿Saben ustedes? El profeta Samuel, ¿de quién está hablando ahí? ¿O a quién van a ungir como rey de Israel? A Saúl, a Saúl. Entonces dice que tomó un poco de aceite, una redoma con aceite, una vasija con aceite, y empezó a ungir a Saúl como rey de Israel. Entonces, y dice, derramó sobre su cabeza el aceite, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová Dios por príncipe sobre su pueblo Israel? Le está recordando, usted está ahí como rey porque Dios te ha ungido a ti como rey de Israel. Entonces, a través de la historia bíblica vamos encontrando momentos donde el Señor, nuestro amado Señor y Dios, va delegando autoridad en muchas instancias de la vida del ser humano. No solamente autoridad delegada de Dios en la familia, o autoridad delegada de Dios en los gobiernos, o delegada en las instituciones. No, a todos aquellas personas que Dios, en su sentir como Dios y Padre, quiere delegar autoridad. A nosotros como seres humanos, el día que tomamos la decisión de unirnos a una persona, a una mujer, y levantar una familia, tener hijos, Dios nos da autoridad. Al varón le da la autoridad para que guíe a su casa, la lleve a buen término, edifique la vida de sus hijos. Eso no es para golpear, ni para gritar, ni para humillar, ni para poner debajo de nuestros pies como esclavos. No, es para educar, para mostrar el verdadero camino en el Señor. Entonces, el Señor Jesús, después de resucitar, Él afirma, óigame lo que les voy a decir, el Señor afirma su señorío sobre sus apóstoles, les da autoridad, y les da autoridad, una autoridad amplia, no solamente autoridad para predicar la palabra, sino autoridad para sujetar demonios, el mundo de las tinieblas. Tenemos nosotros la autoridad para sojuzgar ese mundo, el mundo de las tinieblas. Dice, después de que el Señor resucita, afirma Él su señorío. Mateo 28, 18, el Señor Jesús dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus apóstoles, les dice: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Me es dado en lo alto y en lo bajo, en la tierra, le dice el Señor a sus discípulos. Entonces, el Señor delega su autoridad sobre todos y cada uno de los discípulos. Y esa autoridad de Dios, ¿como para qué? ¿Como para qué coloca Dios en tu vida, varón, como esposo? ¿Para qué coloca Dios autoridad? ¿Para qué coloca Dios autoridad en cabeza también de la esposa? Entre los dos administran la vida de sus hijos. Pero la responsabilidad, la cabeza, es del varón. Y eso no es machismo, ni es dominio de género. No. Es un orden establecido por Dios. Así como cuando leemos la Escritura, descubrimos que el Señor dice que al esposo, que es la cabeza, le ha dado autoridad y le ha dado una gran responsabilidad. La cabeza, a quien Dios llama a tomar cuentas acerca de la familia,
es al varón. Entonces, dice el Señor Jesús, le está hablando ya, cuando ya va a marchar al cielo, Mateo 28, 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, mire, toda potestad o todo poder me es dado a mí en el cielo y aquí en la tierra. Y esa autoridad, ese poder, yo lo delego en todos y cada uno de ustedes. El Señor delega autoridad en nosotros, los varones. Es una responsabilidad muy grande. Debemos aprender, saber o aprender a administrar la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y esto no es solamente para guiar la familia, para alinear a nuestros hijos. No, es una autoridad en el mundo espiritual, en el mundo espiritual. Porque el Señor lo hizo así, el Señor Jesús, y lo que Él hizo, el Señor lo dijo, lo que yo hice ustedes también lo pueden hacer. Entonces, el Señor administró su vida espiritual con poder y autoridad. Mire lo que dice Marcos 1.23. Marcos 1.23. Allí aparece un hombre poseído por demonios, endemoniado. Y dice así Marcos 1.23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, o sea, gritaba diciendo, y se está dirigiendo al Señor Jesús. El demonio dentro de ese hombre se dirige al Señor Jesús y le dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? El demonio reconoció al Señor y reconoció el señorío del Señor Jesús en el mundo espiritual. ¿Qué tienes contra nosotros que has venido a destruirnos? Y le dice, yo sé quién eres tú. Tú eres el Santo de Israel. Está hablando el espíritu inmundo a través de este pobre hombre que tenía dominado y poseído. Y está reconociendo quién es el Señor Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Eres el Santo de Israel, el Santo de Dios. Pero el versículo 25 dice, pero Jesús le reprendió diciendo, mire, las cosas que están escritas en la palabra, así es como deben ser. El Señor reprende a ese espíritu, pero ¿cómo lo reprende? Pongamos atención, dice, estamos leyendo Marcos 1, 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Así es sencillo. Mire, a veces los seres humanos tomamos caminos y hacemos cosas que no debemos hacer. A veces, yo recuerdo recién llegado a la iglesia, aparecía alguien que se decía que tenía un espíritu inmundo, un endemoniado, y a alguien que estaba allí dirigiendo empezaba a hablar con el demonio, ¿y usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué entró? No, el Señor Jesús simple y llanamente sabía que quien hablaba a través de ese hombre era un espíritu inmundo. ¿Y qué hizo el Señor? Se puso a conversar con él, a preguntarle cosas. No, simple y llanamente le dice, cállate, le da una orden con autoridad. Le dice, cállate y sal de este hombre. Así, no más. Eso fue todo lo que el Señor hizo con autoridad. Porque el Señor Jesús tenía autoridad o tiene autoridad. Es Dios. Dios hecho hombre en Cristo Jesús. Y eso fue lo que hizo. Cállate y sal de él. Y dice en el versículo 26, y ese espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Así es sencillo.
Mire, el mundo de las tinieblas está a nuestro alrededor, gira a nuestro alrededor. Nosotros estamos cubiertos y tú tienes que declararlo. Yo estoy cubierto con el poder de la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario nos da a nosotros autoridad. Y autoridad en el mundo de las tinieblas. Sobre todo para el mundo de las tinieblas. Y sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dar órdenes en el mundo espiritual. Y dar órdenes con autoridad, así como el Señor hizo. Cállate y sal de él. Así de sencillo. A veces cuando los hijos hablan, hay personas que lo dicen. Es que cuando mi hijo me habla y se enfrenta a mí, me habla, yo veo que como que no es él. Claro que no es él. Claro que no. Son los demonios. Toman posesión de la persona y los llevan, los manipulan y hablan a través de las personas, pero simple y llanamente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, tú le das una orden: sal de mi hijo, en el nombre de Jesús. Ya, no te vas a poner a hacer un show, un espectáculo de exorcismo. No. Si tú sabes y crees que tienes la autoridad de Dios para decirlo, hazlo. Ora por tus hijos en la noche cuando ellos estén durmiendo. Y no estoy hablando de bebecitos ya, jovencitos de 12, 13, 14 años que están empezando a descubrir las maravillas del mundo. Ahí, todas las noches, tú vas hasta la cama donde ellos están y sin que ellos se den cuenta, en voz baja: Señor, yo bendigo a mi hijo, lo cubro con el poder de tu Espíritu, cubro a mi hijo con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y te pido, Dios, que desates sobre la vida de mi hijo bendición del cielo. Guarda a mi hijo, Dios, guárdalo de las acechanzas del enemigo. Ya lo has cubierto con bendición. Es lo que tenemos que hacer. No gritarle, ni castigarlo, ni golpearlo con un palo, ni con un fuete, ni con una correa. No, ya hay un tiempo para hacerlo. Por eso la palabra dice que debemos educar a nuestros hijos, disciplinarlos en tanto que hay esperanza. No podemos esperar que nuestro hijo llegue a los 16, 17, 18 años y vamos a empezar a reprenderlos y a educarlos. Olvídate, perdiste el tiempo, padre. Ahí solamente resta es conversión del hijo al Señor, no hay más. Así es sencillo. Pero mientras podamos, mientras estén pequeños, oremos por ellos, cubrámoslos, cubre tu familia, tu descendencia, a tus nietos, cúbrelos con oración, con el poder de la sangre de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu, cúbrelos a todos y cada uno de ellos. Bueno, ese poder, esa autoridad que el Señor nos da, es un poder muy grande que nosotros tenemos que aprender a descubrir para utilizarlo debidamente. Porque si el Señor, para nosotros, el Señor Jesús se hizo ser humano, era para que nosotros entendiéramos que lo que Él hizo, nosotros también lo podemos hacer. Claro que sí, lo podemos hacer. Y el Señor hizo cosas maravillosas y extraordinarias. Y Él lo dice: lo que yo hice, ustedes también lo pueden hacer. Lógicamente, necesitamos la fe. Necesitamos el poder del Espíritu. Necesitamos el poder de la palabra de Dios en nuestra boca. Lo necesitamos. Y el Señor actuó así. Mire, en el mundo natural, no solamente le hablamos a los demonios, no,
también al mundo natural. Tú puedes hablarle al mundo natural y el mundo natural está sacudiendo el mundo, a la humanidad. Se está presentando problemas de tipo meteorológico increíblemente destructivos. En muchos lugares donde nunca había caído nieve, cayó granizo en desiertos, ya grandes cantidades de lluvia en muchos lugares donde poco llovía, en fin, la naturaleza se está levantando contra el ser humano. Pues el Señor nos ha dado autoridad también sobre los elementos, porque el Señor lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Vamos, Mateo 9:5. Mateo 9:5, para corroborar lo que yo te estoy diciendo sobre el mundo natural, cómo nosotros tenemos autoridad también sobre el mundo natural. Marcos 8, yo estoy leyendo mal. Marcos 4:38 dice: el Señor Jesús está en la barca con los apóstoles y dice que Él estaba durmiendo en la popa. Y dice, la popa es la parte de atrás del barco, la parte de adelante es la proa, la parte de atrás la popa. Y dice que el Señor estaba durmiendo atrás en la popa de la barca. Dice, estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, porque se levantó una tempestad terrible. Y los que estaban con el Señor, ¿saben ustedes cuál era la profesión de ellos? Eran marinos, pescadores, conocían el mar. ¿El Señor quién era? El Señor era un predicador, era un pastor que enseñaba, era un sacerdote. Él no era marino. Y estos hombres vinieron a levantarlo para decirle, pero Señor, ¿usted qué le pasa? ¿A usted no le preocupa lo que está pasando? Mire cómo el viento se levantó y vamos a perecer, vamos a morir, y a usted como que no le interesa ahí acostado durmiendo. O sea, como diciendo, echándole la culpa, pero usted no haga algo. ¿Y qué hizo el Señor? Dice el Señor, y levantándose. Esta palabra es muy importante, porque no implica solamente que el Señor se levantó físicamente, sino que emocional, almática y espiritualmente tomó poder y autoridad. Y se levantó sobre la tormenta. Dice, y levantándose, reprendió al viento, a la naturaleza que se había desbordado. Reprendió al viento y le dijo al mar, calla, cálmate, enmudece. ¿Y saben ustedes qué pasó? Y cesó el viento y se hizo grande tranquilidad y bonanza. Autoridad. Eso es todo lo que necesitamos nosotros, autoridad. Y la autoridad tenemos que entenderla e irla poco a poco adquiriendo en el Señor. Tú eres padre de familia, eres el esposo y la esposa. Si saben que ustedes tienen autoridad. Lo que pasa muchas veces es que la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros la malgastamos o la utilizamos mal, no la usamos debidamente. La autoridad es para instruir, para educar, para disciplinar, para discipular. Para eso es la autoridad. La autoridad no es para castigar con palos y herir y sembrar en el hijo rabia, odio, desprecio. No, nunca. Dios aplica autoridad sobre nosotros, ¿saben ustedes? Y Él lo dijo. Son mis hijos, y nosotros como hijos de Dios, Dios nos reprende a veces nos pasan cosas.
son lo que llamamos nosotros coloquialmente en la fe el trato del Señor. Pero si caminamos en el Señor, debemos, para que el trato del Señor vaya saliendo de nuestras vidas, entender por qué el Señor me tiene en esta circunstancia. ¿Qué necesito yo aprender? Si hay un hijo que es obediente, que es un hijo que habla en paz, un hijo que obedece a sus padres, que respeta a los mayores, que hace sus deberes, a ese hijo no hay necesidad de darle gritos, ni de mostrarles la correa, ni la vara. No. Si hay ese hijo que obedece, simplemente órdenes claras y precisas. No órdenes que nazcan del capricho momentáneo del padre o de la madre. No. Las órdenes son para educar, para instruir, para enseñar, para discipular. Nuestros hijos son tus discípulos. Entonces, el Señor nos da autoridad sobre el mundo natural y también nos da autoridad, ¿sabe sobre qué? Sobre las enfermedades. Dios nos da autoridad sobre las enfermedades. Mateo 9:5, y con esto vamos terminando. Hay un hombre enfermo y el Señor Jesús está ahí en la escena y le pregunta a las personas, ¿qué creen ustedes que es más fácil? Decirle a esta persona, tus pecados te son perdonados, o decirle, era un paralítico, levántate y anda. ¿Qué es para ustedes más fácil? Yo creo que para todos más fácil, no, pues perdonarle los pecados, pero levantarlo de ahí, un paralítico de nacimiento, no. Pero el Señor le dice, para que ustedes vean lo que es el poder de Dios, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, no solamente para perdonar pecados, sino también para obrar sobre las cosas materiales, le dice el Señor al paralítico, entonces, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, versículo 7, estamos hablando Mateo 9, 7, entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Autoridad. La autoridad no viene de gritos, ni de palabras, ni de golpes, no. La autoridad viene de Dios. Amén. El fundamento de la autoridad, amén, la sabiduría para administrar autoridad. Dejémoslo ahí, mañana continuamos. Vamos a orar. Padre bueno, Señor amado, hoy te damos gracias, porque como todos los días, Señor, que nos presentamos delante de ti, Señor, tú estás con nosotros. Hoy queremos bendecir, Señor, la vida de muchas personas que nos han escrito. A veces son tantas que no. Hoy es el Día de la Mujer. Oh, no sabía, discúlpeme. Dios las bendiga, mujeres. Ustedes son bendición de Dios para nosotros, los varones. No podíamos ser sin ustedes. Nacemos de mujer. Por muy hombre y macho que se crea, nació de una mujer. Por eso bendecimos hoy a todas las mujeres. Yo las bendigo con bendiciones de lo alto. Xiomara, te bendigo, hija, a ti, a toda tu casa, tu familia, sanidad en tu casa, salud para los tuyos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y en el trabajo que estás iniciando, te bendecimos. Vas por buen camino. Ve adelante, dé pasos de fe, que el Señor está contigo. Es que te recordamos con mucho cariño, con mucho aprecio. Fuiste definitiva en un momento de nuestra vida recién casados. Gracias, Xiomarita. Algún día nos volveremos a hablar. Jorge y Yolanda Dufo, los bendigo. A Sandra Jaimes, te bendigo. Rocío y Moisés, los bendigo a ti, a los 3 hijos. Luz Marina Toro, a Tina, allí en los Estados Unidos. Dios les bendiga, Dios las guarde. Salud para ti, oh Tina. En el nombre de Jesús, créelo. No hables de enfermedad, habla de salud. En el nombre de Jesús, salud para ti, en el nombre de Jesús.
Amparito y Guillermo, los bendecimos. Yolandita Jiménez igual. Oscar Ramírez, te bendecimos, muchacho, te bendecimos. Vamos para adelante, eres un guerrero de Dios. Vamos para adelante. José Silva, te bendecimos, otro guerrero de Dios, otro predicador de la palabra. Vamos para adelante, José. No estamos solos, Colombia no está sola. Dios está con nosotros. El pueblo de Dios saca a Colombia adelante. Hoy bendecimos también la vida de Liliana y Jorge. Oh, mi tocayo allí en el Ecuador. Los bendigo, Lili y Jorge, en el nombre de Jesús. Bendigo Olguita. Oh, preciosa mujer, te bendigo a ti, a tu esposo Alfredo, a Mercedita, la mamita. Los bendigo a todos allí en Barranquilla y bendigo las empresas. Los cubro con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Bendigo a mi hija Marcelita. Declaro y desato salud sobre su vida en el nombre de Jesús. Estelita Reyes, Blanca Sánchez, en fin, y para todas las mujeres en este día las bendigo. Grandes bendiciones de lo alto. Hoy, mujer, pide al Señor el anhelo de tu vida y Él te lo concederá. Gracias, Señor Dios, gracias, Padre bueno, gracias, mi Jesús, gracias, Espíritu Santo. Gracias, amén y amén y amén. Mis amados, les habló el pastor Jorge Lagos, psicólogo especializado en familia. Y déjenme decirles algo, hoy todo va a estar bien. Dios les bendiga.